Una de las palabras que entendemos a veces muy poco que podemos encontrar en la Biblia, y no solamente en la Biblia, sino que podemos escuchar que muchas personas pueden decir es el arrepentimiento o la palabra arrepentimiento. Muchas personas malentienden lo que significa el concepto de esta palabra bíblicamente hablando, pero es justamente la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vid Responde. A lo que la palabra de Dios se refiere con arrepentimiento no es lo que muchos piensan, porque muchos piensan que el arrepentimiento es como si fuera el remordimiento, ¿no? Como el sentir culpa, pero dejarlo hasta ahí solamente. Como el que, ay, es que hice esto y no sé qué hacer. Y empieza un pensamiento que nos empieza como a mover la mente y justamente nos causa ese remordimiento. Pero también se confunde esta palabra con solamente el pedir perdón y hasta ahí se acabó todo. Hasta llegó todo el asunto, le pido perdón y se acabó. Pero no, realmente la Biblia nos muestra que la palabra arrepentimiento significa algo completamente diferente. El arrepentimiento, bíblicamente hablando, significa un cambio de mente, un cambio de manera de pensar, un cambio de camino. Si andábamos en un camino malo, ahora vamos a andar en un camino bueno. Dándole a entender por otras palabras que el arrepentimiento no es lo que muchos piensan que es como el remordimiento, como solamente pedir perdón. Es decir, de que me siento mal por lo que hice y después pido perdón y se acabó. No, sino que el arrepentimiento no solamente se dice, el arrepentimiento se demuestra. ¿Con qué? Como lo mencioné hace un momento, con lo que significa esta palabra, con un cambio de mente, un cambio de perspectiva, o sea, una manera diferente de actuar, una manera diferente de hacer las cosas. Y la palabra de Dios nos demuestra algo bastante hermoso cuando se refiere a esta palabra, el arrepentimiento. Y podemos, encontrar un ejemplo de esto en lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, donde podemos encontrar la historia de Jesús y Zaqueo. Yo creo que una historia que muchos no sabemos de que éramos niños, ¿no? Pero esta historia nos demuestra justamente lo que es un verdadero arrepentimiento. Es una lectura un poquito extensa, pero lo estaremos leyendo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, que dicen de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Poniendo un poquito de contexto primeramente, ¿por qué la gente decía que Zaqueo era un pecador? Primeramente entendiendo, ¿no? Que independientemente de que fueran judías las personas de ese tiempo o que solamente se consideraban hijos de Abraham, también eran pecadores. Pero específicamente los judíos consideraban a un publicano y sobre todo a un jefe de publicanos pecador, porque los publicanos tenían dos características en sí que los judíos consideraban para llamarlos de esa manera. Primeramente los consideraban unos traidores a la patria, porque los publicanos eran un grupo de personas que cobraban impuestos, pero esas personas eran movidas por el imperio romano, por el gobierno romano para recaudar impuestos de los judíos y ese dinero dárselos a los mismos romanos. Y además que la segunda razón por la cual los publicanos solían ser odiados o repudiados por los judíos muchas veces eran porque algunos se les consideraban ladrones.
porque aprovechaban esos publicanos para cobrarles de más a los judíos y lo que cobraban de más se lo quedaban ellos. Probablemente también por eso Zaqueo era un hombre rico, porque se adueñaba también de muchas cosas o de mucho dinero que le robaban a los judíos. Sin embargo, algo que podemos observar en esta lectura es algo impresionante. Zaqueo era un hombre rico, era un hombre que tenía poder porque era jefe de las personas que cobraban impuestos. Pero cuando escuchó que Jesús iba entrando a la ciudad, no le importó el estatus que tenía esa persona enfrente de los demás, como ese rango social que tenía, todo el dinero, y se despojó por un momento de esa mentalidad y fue a querer ver a Jesús. Y no solamente eso, sino que podemos ver y sobre todo podemos pensar o podemos imaginarnos más o menos lo que Jesús vio en Zaqueo en ese momento. Discernir era la palabra. Podemos discernir en lo que nos dice esa lectura que Jesús vio la actitud de Zaqueo al querer verlo. Y Jesús se fijó en esa actitud. Y al momento de que Jesús se fijó en Zaqueo, no se fijó en que él se haya trepado en un árbol. No se fijó en el esfuerzo que él hizo para querer verlo, sino que se fijó en lo que había en su corazón. Y cuando Jesús vio eso, llamó a Zaqueo y fueron a su casa todavía. Y Zaqueo fue conmovido al decir eso que le dijo a Jesús. De que él admitía de que sí, probablemente esos hombres que cobraban impuestos, muchos eran ladrones o muchos cobraban de más. Pero Zaqueo le dijo que si alguno ha defraudado con lo que ha hecho, se lo devolvería. Pero se lo devolvería cuadruplicado todavía. Fue el mismo punto. Zaqueo sabía en qué estatus social estaba, sabía todo lo que tenía. Sin embargo, él sabía que en muchas cosas había estado mal. Y en eso que le dijo Jesús, mostraba arrepentimiento, mostraba un cambio de pensar, porque él tenía todo, era un hombre rico. Sin embargo, él sabía que en muchas cosas pudo haber cometido un error, y lo admite todavía. Y entonces cambia de pensar, cambia de perspectiva, y no solamente dice por medio de sus palabras arrepentimiento, sino que lo demostraría todavía. Estaba dispuesto a hacerlo. Y esto me lleva a lo que nos menciona el libro de Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 10, que son palabras de Juan el Bautista, que dicen de la siguiente manera. Al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Lo que tenían los judíos y muchos de los saduceos en ese tiempo es que pensaban que solamente por ser de la generación de Abraham, por ser de los descendientes de Abraham y por formar parte de esa promesa que Dios le hizo a su siervo, ya tenían merecida la salvación. Pero realmente Juan les demostró completamente lo contrario, diciéndole que Dios inclusive puede levantar hijos de Abraham aún de esas piedras que estaban en el lugar donde él estaba. Y los fariseos y los saduceos tenían muy común en demostrar una actitud muy arrogante, mostrándose como que muy santos delante de las personas, demostrando que eran dignos de recibir elogios y sobre todo de que ya eran dignos de la salvación. Pero Juan les demuestra completamente lo contrario. Les dice que demuestren frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, que realmente demuestren eso. Que demuestren cuando ellos se equivocan. Que admitan cuando ellos cometen un error. Y más aún, que demuestren en sus propias vidas y en lo que hacen una actitud de arrepentimiento. Un cambio de pensar. El problema era que había tanto ego en sus corazones. Había tanta arrogancia dentro de ellos que no lo admitían.
y creían que eran perfectos, que eran santos, que eran agradables delante de los ojos de Dios y que ya merecían la salvación. Pero podemos ver una carta completamente diferente en lo que hizo Zaqueo. Zaqueo era un hombre importante, era un hombre poderoso, era un hombre con dinero, rico, con un estatus bastante bien puesto. Sin embargo, él por un momento se despojó de esa actitud y de esa manera de pensar y demostró algo completamente diferente al momento de ver a Jesús. Y Jesús vio esa actitud en el corazón de Zaqueo, por eso fue a su casa. Y Jesús, al momento de ver la actitud de Zaqueo por medio de las palabras que él dijo, donde demostraba su arrepentimiento, él dijo, la salvación ha venido a esta casa. Es la misma actitud, estimado oyente, que nosotros debemos de demostrar. No solamente decir que nos arrepentimos, sino demostrar en nuestras propias vidas que hay arrepentimiento. Demostrar por nuestras acciones, no solamente por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Es lo que hizo Zaqueo, y es un gran ejemplo que nos llevamos nosotros como hijos de Dios. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas, y que esto sea un reto para todos nosotros, a que no sea solamente algo que digamos, sino algo que demostramos, y tengamos esa humildad y esa buena actitud delante de Dios para demostrar que nosotros como sus hijos tenemos frutos dignos de arrepentimiento. Que el Señor les bendiga grandemente.